Buenas noches. Ya, ok. Buenas noches, Maricruz. Buenas noches, Nico. ¿Cómo están? Elena, Hola, hola. Elena, perdón. por algo me estás diciendo Maricruz. Es que aquí en el Skype sale Maricruz. Maichus Hernández, sí. Cruz es el nickname del Sky que es mío. Ah, Ah, Maichus. Maichu. Ah, ok. Bueno, Mi nombre Elena. es Jesús. Bueno, Elena, Maichus, que está ahí con ella. Y tenemos la sesión para Noé, su hijo, que, bueno, ya nos ha dado la autorización para hacer la sesión. Y vamos a empezar, ya tenemos los puntos, Nico. Entonces, voy a contar de 10 a 1 y vamos a conectar con Noé. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo lo ves? Pues primero lo siento como tembloroso, Ujú, como si no es por frío, como por un nervio, así como si él tuviera como unos nervios muy grandes. ujú. Eh, Se ve como es un niño, es la escena de un niño, como de unos 7, 6 años, que está así como abrazando sus rodillas, así como en la esquina de un cuarto oscuro, algo así. Ujú. Ok, ¿y por qué está así? ¿Qué tiene? ¿Por qué Pues está? está como muy nervioso, como si tuviera mucho miedo de algo. Pues no tanto miedo como es algo que también quiere hacer, pero le da muchos nervios. ¿Pero qué? Ah, ok. Eh, obsérvalo y ve si hay alguna energía que esté con él en este momento. Sí, mira, yo lo que veo son como tres viejitas Tres que viejitas. traen, ajá, que están así como con unas batas negras. Ujú, em, Están viejitas, o sea, literal son como señoras como muy arrugaditas, así ujú. como encorvadas. Y están así dos de cada lado y hay una que es como más alta que está así como atrás y todas forman como una misma silueta, pero son tres viejitas. Ok, ¿y cómo se llaman estas viejitas? Riraro, como R-I-R-E-R-O. R-I-R-E-R-O. Rirero. Rirero, así. Ok. Obsérvalas y tócalas. A ver, dime si son humanas. Mm, No, no entran en la categoría humana, pero tienen un cuerpo muy humanoide. Ujú, Comparten muchas como características en sistemas y órganos, pero por ejemplo puedo observar que no tienen matriz. ok, ok, Como que no están diseñadas para reproducirse, algo así. ok. Observa si trabajan juntas, o sea, si las tres trabajan al mismo tiempo o cada una trabaja separadamente. No, llegan al mismo tiempo. Se mueven como en unísono. Ujú, ok, ¿quién es la que es la jefa? Como la portavoz es la que está parada atrás. ¿Cómo se llama? Re, Re. Ok. ¿Me permites hablar con Re? sí. Ok. Re. Hola, niña. Hola, señora, ¿cómo está usted? Aquí, cuidando. ¿Qué estás cuidando? Oh, a este dulce niño.
¿Y de qué lo cuidas? De todo, ¿Qué es de todo? de la vida, del mundo. Ujú. Ok. ¿Y cómo es que lo cuidas? Despierto en él pensamientos que lo hagan tener cuidado. Lo invito a observar situaciones que despierten un peligro para que él pueda identificarlas. Como por ejemplo, Por ejemplo, la oscuridad. ujú. ¿Pero por qué le da miedo la oscuridad? Por el aislamiento que se siente. Ujú. Porque la oscuridad de él nunca ha sido experimentada con más de uno. Siempre es él en su soledad. ¿Cómo es eso? Su oscuridad no es grupal, no es compartida. No puede permitirse la idea de que cuando está en lo oscuro alguien más pueda estar con él. Es A una ver, sensación de soledad. ok. Pero esta soledad, ¿de dónde viene? ¿Ustedes cómo lo cuidan de esa soledad? Lo adoptamos. Lo adoptaron. ¿Cuándo lo adoptaron? Él ha sido un bebé que siempre ha llorado mucho. Ujú. Escuchamos su llanto. Ok. ¿Y cómo llegaron con él? Porque se nos entregó ¿Quién se los entregó? ella, ¿Quién es ella? la mamá. ¿Cómo se los entregó? Ah, vino hacia nosotras. ¿Cómo? Nos conocen de muchos nombres. A ver. Ella nos conoce como las Marías. Las Marías. ¿Y las Marías qué es? Las madres protectoras. Ah, o sea, son las vírgenes que llevan los nombres de las Marías, ¿no? La María Guadalupe, la María no sé qué, las María de la Fátima y todas las Marías, ¿esas Marías? Las Marías. Mm, ok. ¿Y cómo se los entregó? ¿Qué les ofreció? ¿Cómo se los ofreció? ¿Qué le ofrecieron ustedes? Su orden fue muy directa. Ujú, Nos pidió que lo protegiéramos bajo nuestro manto. ujú. Nos entregó su vida para que fuera santa, para que Él estuviera siempre bajo nuestra protección. ¿Y cómo lo cuidan? Pues aquí, mira, Pero a ver, nos acercamos a Él, ajá, despertamos en Él estas sensaciones de peligro. Le hacemos ver que el mundo solo quiere lastimarlo para que esté atento. ok. Y cuando despiertan esas sensaciones de peligro, ¿qué generan en él? Uf. Él es un joven que está dispuesto a desvivirse por sus madres. Él nos siente en su corazón y sufre y padece porque siente como nuestro amor está ahí para protegerlo ante la vida. Pero, ¿cómo lo protegen si él padece una adicción bastante importante, al parecer? Oh, es que el olvido forma parte de la protección. No entiendo. ¿Cómo? Es importante que viva en ciclos de repetición, ciclos de inicio y reinicio, momentos en los que su conciencia se desborda ante la enervancia del cuerpo y Pero, termina por carcomerse neuronalmente para hacer que los pensamientos sean cada vez más cortos, para hacer que su vida sea cada vez más confundida, para que no la entienda y así protegerse de la realidad del mundo. o sea,
ustedes de alguna forma están haciendo que estos ciclos sean repetitivos para que él sienta que el mundo está en su contra. El único lugar en donde de verdad estará bajo nuestro manto es aquí, con nosotras, Pe- lejos de ese cuerpo. ¿Cuántas vidas o cuánto tiempo es que ustedes están con una persona como Noé? Gracias a la manada actual, hemos permanecido por centenares de años abrazando y cuidando de los hijos de estas madres abnegadas, de estas madres que en su conciencia son incapaces de cuidar de su hijo. A ver, Por en- eso no los dan a a nosotros. ver, entonces quiere decir que en esta vida tú llegaste con Noé porque la madre te lo entregó en un momento como de desesperación y de como de angustia para que el niño estuviera protegido por ustedes. ¿Es así? Después de esto, ustedes es como si pidieran a cambio la vida de este bebé a lo largo del tiempo. Empiezan a proyectar las formas de resentimiento, de sentir que la vida lo traga, se lo come, para que él vaya desarrollando ciclos de ansiedad y desesperación y prefiera dejar este cuerpo físico. ¿Es así? Porque una vez entregado a nosotros, Ajá. el único punto final es estar aquí con Ok. nosotros. Entonces, cuando él deje este cuerpito y esta vida y que esté con ustedes, ¿qué tienen ustedes pensado para él? Prepararlo, ¿Para qué? hacer de él un verdadero hijo de nosotras, ¿Y cómo es? una encarnación, un humano que promueva nuestra imagen, que se desviva ante los altares por las cuales aún nos siguen venerando, un hombre que coopere para construir y seguir creando ese pensamiento, un hijo de Hera. Ok. Cuando él está creando ese pensamiento o un hijo tuyo está creando ese pensamiento, ¿cómo conecta con estos otros hijos? Por ejemplo, más concreta mi pregunta, ¿tienes algún hijo que esté contigo, que en este momento esté contactando o esté cerca de la energía de Noé, que esté ayudando a que este resentimiento hacia la vida y hacia sus padres y hacia sus propios hijos siga creciendo? Soy el susurro de un amigo. Soy la imagen de aquel que lo comprende. Puedo acercarme a él de muchas maneras, de ser esa palabra de consuelo que nadie más es capaz de darle. En ese vorágine de pensamiento y confusión, soy la voz que en ocasiones confirma su tortura, Ujú. la que le dice sí, sí tienes un problema, sí, esta vida no fue hecha para ti, Mm, sí tienes que irte de ahí. mm. Es por eso que él busca, por ejemplo, ver cuestiones ligadas a un pasado, por ejemplo, de historias de romanos o de cosas así, o de películas de guerras o de otras situaciones, cosas sangrientas. Es por eso que él busca en estas formas como confirmar estas voces que escucha. Añora un mundo más sencillo, un mundo más intestinal, uno en que la muerte y la vida sean cosas sencillas, que sean incluso fáciles de obtener. Este mundo para él no es solo más que una cárcel. Ok.
¿Y en esta cárcel está esta adicción que él vive? La adicción es importante. ¿Por La qué? adicción perpetúa el estado del pensamiento. La adicción se vuelve sensación. El líquido deja de ser líquido porque se vuelve un momento, se vuelve una instancia, se vuelve un capítulo, se vuelve una nueva historia. Deja de percibirse como tiempo, sino como acción. Y en realidad son en esos momentos en los que decide experimentar por su cuenta. Y hay que dejarlo que cuando la vida se sienta con esa fuerza, sea él el que la toque. Ok, ya lo entendí. Déjame con Nicolás. Nico, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo la sientes? eh, como bastante maliciosas, pudiera Sí. decirlo, Ujú, de alguna forma. ujú. Fíjate lo que Se vamos. sienten, se sienten como bastante densas. Sí, fíjate. Vamos a empezar a trabajar, pero primero permíteme hablar con Noel, ¿vale? Noé, ¿Quién es? hola. Mm, Quiero que trabajemos. Estás atrapado como un niño por estas personas, pero en realidad no te están ayudando. Quien nos trajo aquí son tus padres encarnados en este momento, tus padres físicos en la tierra, pero quiero que tú ahora dejes de ser este niño que tienen encerrado para que te conviertas en el hombre físico que eres en este momento. ¿Quieres trabajar? Vale. Entonces, déjame con Nico. Nico, desconecta. Vamos a trabajar este tipo de dominación de pensamiento que llega a través del inconsciente, pero lo vamos a trabajar de una forma distinta. Vamos a empezar a entender que el cerebro y el cuerpo son una sola entidad física, biológica y energética. No es que estén separados. Y entonces, la forma en que la materia va entendiendo y procesando es la forma en que la mentalidad lo va transformando. Y esto es a través del tiempo y el espacio. Quiero que empiece él, ahora que vamos a empezar a trabajar, quiero que empiece él a entender cómo los programas biológicos y mentales que él está alimentando en este día son el resultado de la interacción constante que ha tenido a través de manifestar realidades diversas en distintos tiempos, en distintas dimensiones y en distintos campos. Y dime, ¿qué pasa? Pues mira, están pasando bastante cosas al mismo tiempo. Haz de cuenta que en el momento en que el niño te dice que sí, Ujú, estas tres como entidades se separan, o sea, dejan de ser una sola silueta y comienzan a girar como alrededor de la energía de Noé. Em, Hacen como unos movimientos que empiezan como a descarapelar la piel del niño, así como a quemarlo, haz de cuenta de alguna forma. Pero en ese mismo instante es como si una parte de él ujú. se desprende de las sensaciones del cuerpo del niño y se posicionan así como enfrente, pero son como una masa así como gris, ¿sabes? Tiene un olor muy pesado, se siente como muy entumido y está así como muy inerte. De alguna forma eh, está como en un estado muy en crisis. Fíjate una cosa, los diferentes estados
del cuerpo, tanto físico como mental como emocional, de alguna forma, en algún momento pueden tener objetivos distintos, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto favorece en él el crecimiento de la forma en que su pensamiento va manipulando las formas funcionales de vivir o de existir. Quiero que empiece a eliminar la forma en que él deja de ver posibilidades y deja de ver la forma de potenciar su grandeza y su fuerza por estar minimizado en el tiempo con objetivos muy cerrados, específicos y sin esta ilusión de la vida. Dime qué hace. Pues haz de cuenta que el niño que está así como descarapelado Ujú, empieza como a descender, como a descender, como a descender, como si cada vez estuviera como perdiendo edad física ujú. y se va haciendo como más pequeño, ¿no? Y está como ahí en un proceso ahorita bajando como entre los 3 a los 2 años. Esta como figura que está aquí como gelatinosa, así como amorfa, empieza como, no a derretirse, pero empieza como a cambiar de forma, como a volverse distinta, cambia como de alguna forma en consistencia, por ejemplo, deja de ser tan como amorfa, como gelatinosa y pasa a ser más como cristalina, como teniendo como incluso posiciones como un poco sólidas, pero lo que yo veo que se caracteriza de este movimiento Iracema es que empiezan a salir como líneas electromagnéticas que empiezan como a crear una corriente interna en esta parte de aquí. Yo estoy interpretando esta parte de aquí como que es una zona de una fusión entre lo mental y lo emocional, porque lo físico me queda claro que está en la escena donde está el niño haciéndose cada vez más bebé. Ok, pero ¿sabes por qué es? Es porque al final él, en esta disfuncionalidad que tiene entre lo que piensa, lo que siente, lo que hace, todo esto, hay una dificultad de entender lo que es la sobrevivencia o la supervivencia de un humano funcional. Entonces, quiero que empiece a eliminar todas las situaciones que se le han presentado exageradamente disfuncionales y que empiece a adaptarse. Por ejemplo, puede ser que un niño guarde mucho resentimiento porque a lo mejor su papá no fue a un partido. Pues algo que puede pasar. Eso al final de cuentas puede ser que te ilusione, pero no es algo para que marque tu vida de una forma que te limite, porque hay que ver que si el padre tiene que trabajar para poder llevar dinero a la casa, para, ¿sí me entiendes? Esa forma disfuncional de él querer que la vida se mueva a su capricho es una parte de maximizar los dolores y minimizar las posibilidades de crear formas de pensamiento diferente. Quiero que empiece a trabajar eso y dime cómo lo hace. Esta parte que es el cuerpo físico llega a la etapa del embrión y lo veo en este momento en la bolsa de la madre. Y estas otras dos situaciones empiezan a desprenderse, ahora sí se van separando las partes cristalinas de las partes como gelatinosas Ujú. y se vuelven dos entidades completamente diferentes. Esto es como la separación de la parte emocional de la parte mental. ¿Por qué? Porque en su situación mental, las estructuras nunca han cumplido una función para él, o sea, estamos hablando del punto de vista de él como ser. Sí, Para él, ninguna de las funciones de su vida han cumplido la función que él ha requerido. Y muchas de sus como frustraciones tienen que ver no tanto con la ausencia, sino con la no atención. Es como si él percibe que él vivió experiencias que se pudo haber ahorrado a partir de funciones que no se cumplieron. Entonces, es como si la parte mental fuera un checklist y no hubiera nada checado. a Y ver, en la parte emocional se siente esta como gelatina, que se siente como una efervescencia, así como si hubiera dolor, como si el tacto doliera. ok, entonces quiere decir que él lee la información del exterior de acuerdo
a la forma en que favorece ciertas conductas y elimina otras. O sea, es como clasificatorio para tomar en selectivo. cuenta selectivo. Muy bien. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Quiero que empiece a activar todas las sensaciones, pero con la capacidad de entrar en contacto directo con sus sensaciones, con las realidades precisas, sin esta forma en que estas mujeres van afectando su realidad. Y para esto quiero que empiece a eliminar la forma en la que estas mujeres van entrando a formar parte desde la forma en que fue su gestación. Y dime qué pasa. Lo que pasa, Iracema, es que ahora que se enfoca la imagen en esta parte del bebé en la bolsa, yo percibo como una capa energética que no se formó entre la madre y el bebé. Es como si hubiera habido una duda muy grande. El pensamiento recurrente que se percibe al inicio del embarazo en los primeros días tienen que ver con la incapacidad del logro. Ah, Y es como si nunca se hubiera reconciliado durante el mismo embarazo esa misma duda que, que, que en un supuesto energético, porque es como si yo lo observara en progresión, a pesar de que ya pasó, sí. eh, se intentó recuperar, pero en el proceso en el que el ADN del bebé nunca lo recuperó. Entonces el bebé se gestó a partir de la duda de su vida. Ok, entonces quiero que empiece a, en esa panza, a, Pero, perdón, es que no es como la duda de su vida, es más como la duda de la capacidad de llevarlo en una vida. O sea, es sí, la duda de como, la madre de que el ajá, niño de poderlo nazca y lograr. de que nazca bien y sano y así, ¿no? Y Ese de poderlo miedo, cuidar y como de poderlo ayudar en su vida. Es claro. como un tiempo en que yo percibo como el cuerpo de la madre se sintió débil, ¿sabes? Como dudaba. Ujú. Sí, se sentía de alguna forma como incapaz o miedosa, porque eso pasa en muchos embarazos, de que se ponen miedosas de que quedaron embarazadas y de que si el niño va a nacer bien, que si va a nacer sano y que si va a ser niño o que si va a ser niña y que si te van a tener la capacidad de hacerlo. Todas esas dudas que vienen de la madre, él las está absorbiendo por esta placenta, ¿no? Es lo que entiendo. Y esta como hebra que de alguna forma él crea como ser, en donde no se le reafirma como con seguridad que tendrá una vida, es como una conversación muy energética porque yo estoy hablando muy técnico, como entre la máquina y quien se va a meter en ella, ¿no? O sea, no hablemos de una conexión trascendental de generaciones entre ella y el niño, no, tiene que ver más como un acuerdo de cuerpos, ella pone el cuerpo, él decide entrar ahí. Entonces, al hacer ese acuerdo, si, la duda fue de, pues entra, pero bajo tu responsabilidad, a lo mejor yo no puedo ayudarte, ¿no? Es Ujú. así como suena la conversación energética, a pesar de que a un nivel humano y emocional no se perciba de esa forma. Y él no encuentra esa conversación, él no recibe eso, y a la hora en que a posteriori la madre decide que tampoco lo puede lograr a partir de como una oración o como una encomendación, el bebé se aferra a estas entidades porque viene con esa característica de necesito que algo más me ayude en esta vida. Entonces quiero que empiece a anular el contacto intuitivo que hace él desde antes de entrar a la panza de esta madre con entidades y realidades que lo denominan o que lo hacen creer que poderes extra, no sé, o sobrenaturales Ujú. o extra del mundo van a hacer que él pueda cumplir o pueda lograr alguna razón o un propósito de vida. Quiero que anule cualquier contrato, cualquier lealtad o cualquier forma de sacrificio integrada en esta entrega desde ahí. Sí, fíjate que todo esto viene como muy relacionado a la parte de su memoria, porque yo escucho mucho la palabra olvido, olvido, olvido. Es Ujú, como si en vidas anteriores una recurrente es esta como independencia, o más bien lo opuesto, codependencia
a algo que lo ayudara a trascender o algo que lo ayudara a vivir, ¿no? Y viene muy aferrado de esta parte de las religiones comunes, y hablo de las religiones comunes o creencias comunes, más bien como a las más populares, como a las más colectivas, y es como él como entidad viene con duda y por eso conecta rápidamente con una sensación de duda, porque se afirman entre ambas dudas. Quiero que empiece a activar las sensaciones, fíjate bien, las sensaciones que no le permiten captar una información adecuada y activa en su campo. ¿Qué quiere decir? Que las sensaciones se van activando de acuerdo a lo que está programado. Entonces, quiero que empiece a desprogramar información y que la tome como esta forma de interpretar de forma no correcta las decisiones, los sentimientos y las sensaciones que de algún momento o en alguna forma cualquier madre puede sentir, pero no quiere decir que en realidad sea este miedo o esta forma de abandono. Él lo toma así porque se aprovecha de una situación de la madre y de una programación que trae de atrás. Entonces quiero que empiece a eliminar de todos sus sistemas el conseguir el objetivo de rivalidad tanto con la madre, tanto con el padre, tanto con la vida o con la gente que está a su alrededor para poder seguir cumpliendo esta situación de sacrificio, de dolor que viene de otros tiempos. Y quiero que lo elimine de todos los tiempos, de todas las dimensiones y de todos los lugares donde esto ha sido una forma recurrente de vivir. Y fíjate, aparte de como lo mencionas, de como una rivalidad, también se podría añadir esta parte de siempre querer encontrar como una muletilla para la vida, como una característica que le permita no sopesarla por su propia cuenta. Y han sido mujeres, en otras vidas han sido mujeres, han sido mismos hijos, han sido como creencias muy trascendentales, han sido incluso situaciones geográficas, por ejemplo, que elige vidas en donde se encuentra solo en la punta del Himalaya, por ejemplo, ¿no? Entonces sufre y padece una vida de soledad y siempre tiene como una muletilla que la misma vida añade a ese sufrimiento porque él la cree, porque él la manifiesta. Claro, Y entonces, en esta sensación de la vida se entiende en su cuerpo, Ira. Y yo lo que veo es que el primero que comienza a trabajar es su cerebro físico, sí. porque es el que se percibe más atrofiado hasta el punto de observación. Ok, entonces, fíjate, entonces quiere decir que su lado derecho y su lado izquierdo del cerebro no están comunicándose adecuadamente. Quiero que empiece a fluir la energía para eliminar esta falta de algo que de alguna forma al no comunicarse o al no conectarse las dos partes del cerebro, la derecha con la izquierda, es como si el tener y el ser estuvieran completamente separados. Una parte del cerebro trabaja el tener, otra parte del cerebro trabaja el ser, y es como si él hubiera creado una brecha entre los dos para no comunicarse. Quiero que empiece a eliminar esta forma y quiero que lo empiece a trabajar desde la dimensión más profunda del alma para entender que el mundo del espíritu es uno y que se vive reflejado en este cuerpo a partir de lo que la materia le va mostrando. Pero en ese sentido de no quererse comunicar, es como si la materia le faltara algo y siente este vacío que no le comunica nada. Quiero que empiece a equilibrar las formas en que el cerebro se comunica para que los dos lóbulos, los lóbulos y las dos partes del cerebro, derecha e izquierda, lóbulo frontal, diencéfalo, todas las partes del cerebro empiecen a comunicarse y empiecen a entender que la materia y lo espiritual es parte de la misma cuestión física. Mira, Ira, yo observo cómo pasaron cosas muy interesantes porque su cuerpo físico está trabajando en su individualidad. O sea, por ejemplo, yo veo cómo el cerebro empieza a segregar y empieza a crear conexiones electrónicas o Ujú. eléctricas, perdón, que empiezan como a abrazarse, a crear nuevas venas, porque en la trascendencia del cuerpo
se necesita la energía ahí en el cerebro porque son los comandos, los sistemas nerviosos y todo esto que a lo mejor en un principio no, pero que ahora reafirman la misma situación energética, ¿no? O sea, ya el cuerpo está completamente somatizado a lo que su cuerpo energético también está experimentando. Pero, Ira, lo que yo observé en una escena que se movió hacia atrás, es que tiene que ver con una que no está completamente adaptado a la Tierra, no está, yo observo y su energía, como si yo lo viera como un porcentaje, él solamente tiene un 95% de él. Y la imagen que se fue hacia atrás, Iracema, fue un acuerdo de entrada, como cuando su presencia decide acercarse a la tierra, cuando decide como experimentar, yo lo percibo como con mucha ilusión, fíjate, yo lo percibo como si viera la tierra como una entrada a algo que le está abriendo una expansión importante, porque él se ve como una nube que está como moviéndose, pero cuando se acerca a la Tierra hay una comunicación con una entidad muy similar a estas mujeres, pero es más grande y nada más tiene un solo ojo, así como hacia arriba, pero también es como algo como un viejito o una viejita, y él le cobra un peaje, Ira. Y este peaje es ese porcentaje de Es ese ese 5% que porcentaje. se va atrás. Ok, ¿y quién es esa entidad? Se llama Aratira. Aratira. ¿Me dejas hablar con Aratira? Ujú. Aratira. No. Yo, Es que tú no, yo no no, qué. no está bien que estés aquí, ¿Por qué? porque esto no está bien. Pero ¿por qué no está bien? Ay, ya me estás asustando. No, ¿Por es que qué? no está bien. ¿Por qué no está bien? No está bien que te des cuenta ¿De qué? de esto. ¿Qué es esto? Pues, ¿cómo entraste a ser? ¿Por qué? Porque lo vas a hablar. Bueno, aquí nomás queda entre tú y yo. Mm. ¿Cómo es que este cobro de peaje se dio? Cuéntame. La tierra es de quien la cuida. Ajá. La tierra es de quien una mayoría es devocionada. Ujú. ¿Y tú La la tierra es cuidas? del colectivo. Ujú. En mí el colectivo me manifiesta. Ok, y entonces tú, en realidad, ¿quién eres? O sea, ¿qué raza eres? Raza. ¿Quién Soy un eres? dios. Ah, eres un dios. Soy Dios. Eres un dios. Uno de tantos. Uno de tantos. Uno en el que muchos creen. Bueno, uno en el que muchos creen. Hay otros en los que otros muchos creen y hay otros así. Hay muchos, como tú. Pero para mí trabajan las Marías. Mm, ujú. Ok. ¿Y cómo fue este viaje que le diste a Noé? Cuando tengo la oportunidad de recibir un alma, le explico cuál es la situación del planeta. Le explico cómo para entrar aquí es importante que se entregue a Dios. Porque este planeta se rige bajo la ley de Dios. ¿Ah, sí? Claro. A ver, ¿y cuál es la ley de Dios? Porque no me la sé. Mi ley. Pero La ¿cuál ley de que es? aquí la vida se me debe a mí. Se Y te que yo debe... soy el padre de todos. Madre Santa del cielo crucificado. El mismo. Ay, qué emoción hablar contigo. Gracias. Mm. Y No te entonces, considero mi hija, pero tú decides si lo quieres ser después. ¿y por qué me consideras tu hija? No, yo no te considero mi hija. Ah, yo no te... Ah, qué bueno. No, ya estaba tan preocupada, o sea, no sabes. Pero eres bienvenida al reino del Señor. Ay, muchas gracias. Gracias. Pero no,
estoy bien así como estoy. Mm. Pero no debes estar aquí de todos modos. ¿Por qué? Pues ¿por qué no? Bueno, ¿por qué no te gusta que esté aquí? Estamos platicando así rico. ¿Por qué no? Porque necesito que la gente no sepa esto. ¿Por qué no? Pero ¿tú crees que la gente está tan al pendiente de ti? Claro. Si conmigo se levantan y conmigo se duermen. Ay, qué aburrido. Mm. Bueno, pues tú tendrás tus cosas que hacer, yo tendré las mías. Pero acostarte con tanta gente y levantarte con tanta gente y como que para qué cuidar tanta gente, mejor que cada quien se cuide, ¿no? ¿No se te hace como más productivo en la vida? No es para ti, pero estas ovejas descarriadas y libres necesitan un pastor que las guíe. Un Me pas añoran, te gritan añoran. por mí. Ujú, Padre, padre, padre. ujú. Mm. Ok. Cuando se Entonces, aburren del padre, les tengo que entregar una madre, ¿no? Y llegan ellas. ah, entonces como Noé entró con esta forma de, pues, de confrontación con la figura paterna, les entregaste estas Marías, ¿no? Mm. Sí. Para él la imagen del padre es complicada, así que démosle tres madres. Fíjate nada más. Entonces, o sea, a ver si entiendo bien. O sea, el padre es mucho padre, y entonces, como es tanto padre, le hace falta tres madres para sustituir el horror que el padre le representa a él en su vida. Mm. O sea, tú, porque tú eres el gran padre, dices, ¿no? O sea, tú eres el horror más grande de su vida, y entonces para compensar todo esto, le diste tres madres para que este horror tan grande que representas tú como padre, que fue trasladado al padre físico, lo pueda compensar con tres madres. ¿Es así? Su alma entendió al entrar y pasar por aquí que no entraría completa, y desde el primer momento en que respiró la atmósfera padeció. La imagen que represento yo para él tiene que ver con algo que le quitan. Cualquier padre que lo obtenga será una amenaza. Aquí la única amenaza eres tú para ti mismo. Me ha gustado bastante estar aquí. Los Eres- humanos me entregan un trono que acepto con honor y gloria. pero es que fíjate, eres tan tonto que es muy fácil para él ahora eliminar todo esto que has hecho. Porque al final no puedes ir más allá. ¿Sabes qué? Es como si estuvieras eh, queriendo dar choques eléctricos a un alma que está llena de energía. Y entonces, cuando el alma despierta, te mueres calcinado con lo mismo, con el mismo aparato que tú creaste para absorber la energía. ¿Te fijas qué tonto eres? La tontería es opinión y la perspectiva es importante. Mm, Toda transacción tiene un riesgo y el humano siempre, desde que comenzó su existencia, ha sido pues un producto inestable, no te lo voy a negar, pero así con esa misma inestabilidad con la ujú. cual amenazas mi conexión con este ser, te puedo decir que con esa misma rapidez y fragilidad vuelven a crear conexiones. Me he acostumbrado a desaparecer y volver, porque entendí que al estar parasitando la tierra, dejo de formar un ciclo, me vuelvo uno. Cuando aprendes a disfrutar el ciclo, este proceso se vuelve interesante porque los humanos tienen la característica de siempre ser diferentes, así que no Claro. me harto, mujer, no me harto. Bueno, pero también lo interesante es que los ciclos terminan. Y creo que el tuyo con Noé ya se acabó, ¿no? Hasta que él me vuelva a buscar. Creo que no lo hará esta vez. Qué Déjame con bueno que lo Nicolás. crees. Nico, desconecta.
Ok, fíjate lo que vamos a hacer. Al final no le quitaron nada. Eso es una creencia que él ha aceptado. ¿Por qué no le quitaron nada? Porque el hipotálamo aquí es la clave. Esta parte del cerebro reptiliano es donde guardamos todos los vínculos afectivos. Entonces, él hace creer que ha quitado esta forma de vincularse afectivamente con la gente. Y aquí habla algo muy interesante, cómo vincularse con la figura del hombre. Y del hombre estamos hablando del padre, del hijo, del hermano, del primo, de todo lo que representa la masculinidad en la tierra, mas no ser varón, que es diferente. ¿Sí? Entonces, quiero que empiece a equilibrar el organismo de vincularse a él mismo como hombre y como varón, como esta energía debe de fluir y que quiero que fluya en toda su forma de temperatura, de calor temporal, ¿cómo se llama? Sí, de calor, de temperatura, pues corporal, para que empiece él a alinear este control que hace el hipotálamo para empezar a generar vínculos primarios, pero vínculos primarios básicos, desde respirar, comer, ver, tocar, sentir. Quiero que empiece a trabajarlo y dime cómo lo hace. Haz de cuenta, Iracema, que se ve una escena de la imagen ahora de él como en todos sus cuerpos, porque cuando terminas tu conversación con este ser, esa parte que él percibía separada, así como tú lo mencionas, se presenta justo a su espalda, como si hubiera sido como una cola, por ejemplo, no percibida. Este ser comienza como a girar y hace lo mismo que lo hacían estas entidades antes con el campo, o sea, cada vez están como trabajando ellos como más afuera en el campo, pero están ahí girando, ¿no? En este momento como hasta la parte trascendental que empieza a trabajar de él son irrelevantes. Noé, lo que veo que, te digo que esta imagen es como si él se hubiera vuelto un péndulo, Iracema, Ujú. y yo veo como cuando viene hacia acá tiene vagina, cuando llega al medio es como una fusión de ambos sexos, cuando sale es masculino y luego cuando viene en medio es masculino y para acá es ambos sexos y luego regresa y es femenino, o sea, como si lo hubiera como con muchos cuerpos que Ujú. oscilan, pero no tienen que ver como tú mencionabas como con la energía más física, sino tiene que ver con lo que significa ser femenino, masculino, hombre, mujer en una posición de pensamiento y sobre todo una alteración, porque cuando ya lo veo en el cuerpo físico, es una alteración química muy importante en donde como si él, obviamente no tiene estrógenos, pero como que si sus sus hormonas masculinas, testosteronas, no calibraran como una testosterona completamente Ujú. y le producen que cuando tenga sensaciones del tacto a la vida, no las entienda con la función del cuerpo que maneja. O sea, está disasociado de sus emociones, de su cuerpo, de su realidad, de su capacidad como energética Ujú. y del sentido de cómo percibe la experiencia. Fíjate, Y están todos los cuerpos así, oscilando. fíjate una cosa, cuando el cerebro reptiliano empieza a formarse, empieza a generar vamos a decir, este frío, pero nosotros somos mamíferos y entonces también en el sistema eh, de formación de nosotros como mamíferos empezamos a tener la función del hipotálamo independiente, que no depende tanto de la función de la cuestión reptiliana, vamos a decir, es un proceso evolutivo del humano como mamífero. Y en esto empezamos a desarrollar verdaderos vínculos afectivos de todo lo relacionado con la conducta mental. Todos los vínculos en este proceso de gestación son vínculos de procesos mentales a través del hipotálamo, que viene desde el hipotálamo a toda la columna vertebral y toda su médula. Quiero que empiece a cambiar
todas las formas relevantes en que cada núcleo de cada célula se va manifestando, va creciendo y va conformando esta nueva figura humana que será Noé. Dime qué hace. Haz de cuenta que esto ya lo empieza a trabajar un poco como con más facilidad, porque hace rato que tú diste un comando que tenía que ver con los dos hemisferios del cerebro, muchas segregaciones ya estaban comenzando a ser activadas. Entonces yo lo que veo que hace en este momento es primero recubrir toda como la materia gris, como de esta secreción que hace que el momento en que el cerebro empieza como a sentirse más humectado, también empieza como a sentirse como más cómodo y empieza como a reajustarse. Hay un reajuste en la posición del cerebro que hace que después hacia abajo se vaya reajustando el hipotálamo y luego comienza el reajuste como de todas las vértebras, pero no como un reajuste en el sistema óseo, no, en un reajuste en el sistema nervioso, como las posiciones de Sí. cómo vienen todos los comandos, cómo vienen todos los tubos, cómo vienen todas las venas y hacen que bajen y se conecten como con todas las posiciones en las vértebras. Quiero, Esta figura lo que yo veo que está haciendo es como cuando va iniciando el movimiento de una turbina, hace primero como un barrido, luego regresa hacia arriba, está como filtrando mucho, yo lo que veo, Iracema, es que el cerebro sí tiene como algún tipo como repercusión, o sea, están las células trabajando mucho en la recuperación neuronal. claro, sí, entonces fíjate bien, el cerebro em, es el que va gestando la conducta que vamos a tener como seres humanos, por lo que va tomando desde la misma experiencia del alma y la misma experiencia que los padres en el momento de la gestación le regalan. Pero aquí hay una cosa muy importante. El hipotálamo tiene la manera de influir o de repercutir en el córtex, en toda la parte evolucionada del cerebro. Para influir, quiero que empiece él a eliminar la forma en que las amígdalas y todas las glándulas se han posicionado para la transformación de nuestra forma mamífera humana normal, porque entonces es como si él se hubiera quedado estancado en un estado y su evolución física no hubiese sido completada. Aquí quiero que empiece a completar toda esta forma de descubrir y reconocer peligros y oportunidades, pero desde la forma de encontrar la satisfacción y huir del dolor. Y dime qué hace. Yo veo el tema como en un sistema físico general, porque es como si en este momento se estuviera trabajando todos sus cuerpos, desde el primero hasta este último. Veo cómo se concretan muchas maduraciones, Iracema, a nivel celular, que su misma repercusión mental había provocado que se detuvieran. En esta vida hubo un proceso reversivo, o sea, es como si todo hubiera madurado, pero su misma necesidad energética hubiera comenzado un retroceso, que yo creo viene muy asociado con esta adicción con el alcohol, porque es como si el mismo cuerpo invitara a la energía a autodestruirse en este sentido de Claro. esta vida, pero en otras, Iracema, yo noto como esta incapacidad de maduración celular, hubo vidas en las cuales tuvo enanismo, tuvo como brazo chiquito, luego era como no le desarrollaban las piernas, o sea, en varias tuvo como este tipo de repercusiones que tienen que ver con un sentido de madurez energética celular, porque te adaptas a la entrada del cuerpo y a todas sus funciones. Ok. Fíjate bien, aquí el sistema límbico quiero que empiece a activarlo para que le permita ir modulando todas las reacciones del hipotálamo y de todas las glándulas para empezar a desarrollar una uniformidad de comunicación en todo su cuerpo. Y empezamos por el sistema nervioso central. Y dime qué hace. Pues sigue haciendo este trabajo en el cual a través de bajar por la médula ósea y todo este conducto que viene hacia el centro como hacia abajo, a la parte de atrás en el coxis, desde ahí se expande toda otra sensación de
de transmisión energética que ahora se mueve a través del músculo y es como a través del músculo ahora hace como una regresión hacia arriba, viene otra vez en esta función y llega hasta el cerebro a esta parte que mencionas de un procesamiento avanzado, un procesamiento evolutivo. Yo veo como las neuronas son realimentadas, como, haz de cuenta, de arriba hacia abajo, lo que bajó fue segregación, médula, lo que venía en las vértebras, transmisión energética a través de los nervios y todo eso, ¿no? Pero cuando fue hacia arriba es como si se fueran subiendo vitaminas, minerales, componentes, hierro, cosas que el cuerpo en el músculo y en la sangre tiene y que llevó al cerebro de forma energética para como mejorar el cerebro, como darle alimentación. Fíjate, Entonces hubo como una alimentación bilateral. fíjate algo muy importante, las amígdalas son las que guardan el recuerdo de muchas vidas y de muchos tiempos. Y entonces, en estas vidas y en estos tiempos, el recuerdo del sufrimiento y de la insatisfacción lo hace conectar con las adicciones. ¿Por qué? Porque en un momento, en el malentendido que tenía él de la vida, al sentirse como relegado o separado o olvidado o solitario, como se haya sentido en esta primera etapa de su vida, conectó con esta forma que lo hace empezar a buscar una satisfacción en alguna conducta abusiva. ¿Qué quiere decir? En alguna conducta de o ser agresivo o ser peleonero desde pequeño para después empezar a desarrollar algún vicio o alguna adicción, como puede ser adicción al alcohol, adicción a la comida, adicción al sexo. Es falta de reconocimiento de su propia alma en este cuerpo. Y dime qué pasa. Sí, Iracema, yo lo que veo es como una reconciliación en ese sentido de todas las memorias, de todos los momentos, y se trabaja mucho en sus infancias, porque es Sí. como si en sus infancias él hubiera siempre encontrado la forma de reafirmar voy a usar varias palabras, como su inutilidad, como su cobardía, como su dolor, como su soledad, como sus carencias, ¿no? Entonces, las infancias para él fueron muy reafirmantes en ese sentido, muy como autotorturantes. Entonces, yo lo que veo es que él se presenta en todas estas manifestaciones infantiles, vuelve a aparecer la primera imagen que vimos de él, de este niño que estaba hincado, pero ahora en una posición totalmente diferente, como una posición como de autoobservación, como de autoconversación, incluso como de autosugestión, o sea, el mismo pensamiento del niño va cambiando porque empieza a tener reacciones más de niño, o sea, como, ay, me pegué, pero pues ya pasó, o sea, empieza a tener más fluidez y solvencia en su infancia para poder gestionarse esos momentos y verlos como algo que, bueno, sí sucedió, pero no representan en un general toda su protagonismo o existencia. Quiero que empiece a anular en el momento que localice la creencia clave, no la básica, la creencia clave que lo hace hacer una reacción neurótica, histérica, demandante, tóxica hacia él mismo, buscando solventar el miedo. Yo observo, Iracema, que la encuentra en una posición en la cual sus mismas situaciones de riesgo eran tan deseadas que decide volverse víctima o decide volverse como aquella frágil posición que no debió haber sido presentada. Es que lo que me está mostrando son situaciones en las cuales observó y vivenció cosas en secreto. Entonces, estos secretos para él reafirmaban su fragilidad y lo Ujú. hacían sentirse expuesto. Ok, entonces quiero que empiece a eliminar el miedo a convertirse en nada, a no ser nada, a no pertenecer. Quiero que empiece a eliminarlo de su campo. Veo que empieza a moverse ahora en otras etapas de su vida. Ya estamos muy cerca de los 13 años. Veo como aquí hay un despertar importante en donde todos esos secretos se vuelven una necesidad de experimentación.
es como si aquí todas sus pulsiones físicas lo jalan, Iracema. Entonces yo veo como en todas sus adolescencias o pubertades empieza a tener conversaciones en las cuales empieza a razonar que en lo posterior, en su etapa adulta, va a padecer de arrepentimientos, como de remordimientos, como de recuerdos, como de errores. Entonces empieza a autogestionar las formas en que en su adolescencia se vuelve o no aprensivo ante situaciones que en realidad son no tan necesarias como para su alma. A ver, quiero que empiece a entonces a trabajar ahora de una manera saludable todo el resentimiento que le ha hecho perder seguridad, todo el remordimiento que lo hace conectar con la soledad y todo el rechazo que lo hace eliminar proyectos de su vida, ilusiones, sueños. Y dime qué hace. Va avanzando como en su etapa como más hacia adelante y estamos como hacia los 19 años, Iracema, y yo lo que veo que él tiene ahora es una mala interpretación de los sucesos de su vida y tiene que, en esta parte sí tiene que ver mucho con la parte sexual, Ujú, porque haz de cuenta que él siente que no satisface. ujú, Entonces, al él sentir que no satisface, al él sentirse no hombre, como en un sentido muy sexual, y no porque sea hombre o mujer, porque si hubiera sido mujer sería como no mujer en el sentido de no satisfacer, de ujú. no ser una contraparte perfecta para una persona que te está entregando un momento muy íntimo. Pero aquí Entonces, es, perdón, y él es que eso también lo asocia como con esta parte de lo que él resentía como en el padre justamente en esta etapa, porque él percibe como que no recibió esas ideas que le hubieran dado esa característica para poder ser eso, que él piensa que debió haber sido como puede una tontería a lo mejor, una palabra, un consejo o lo que tú quieras, pero él percibe que esa incapacidad de satisfacer viene de algo que no se le dio. ok, aquí quiero que empiece a liberar de las obligaciones que él ha creído que la gente tiene para él y que él tiene para la gente. Quiero que empiece a liberar todas las obligaciones que generan conflicto en su vida, que generan rechazo, que generan autocompasión, que generan inseguridad, que generan sacrificio. Dime qué hace. Yo veo como en este momento mucho de eso se desprende de su parte sexual, pero también se desprende de una zona del cerebro que se encuentra del lado izquierdo, como si de ambas partes, tanto de Ujú, la zona genital como de ahí, empieza así como a desprenderse como un humo negro que empieza como a soltar muchas células, incluso te puedo decir ni células muertas, que empiezan a salir como de infecciones, como de granos y cosas así que el mismo cuerpo luego empieza como a metabolizar o a mostrar para evitar esas situaciones justamente. Entonces, olores, muchas cosas que empiezan como a desaparecer, que empiezan como, que de alguna forma su misma creencia y su mismo ser crea como refugio para ujú. no tener que presentarse ante la situación en la cual ante su juicio no es capaz de satisfacer. Entonces veo cómo elimina todo eso, va soltando todas esas trabillas y todas esas como obstáculos que él mismo pone para su cuerpo y para su esencia, eh, para conectar con algo y conectar con alguien más. Quiero que empiece a eliminar todas estas creencias duales, esta dualidad de odio, de perdón, de sacrificio, de todo esto del amor, del desamor, de la rabia, o sea, todo lo que para él representa una emoción dual. Quiero que empiece a liberarse de los prejuicios y de todas las memorias y trastornos de personalidad que pudo haber tomado de estas memorias tanto flotantes como internas que se activaban en algún momento. Mira, Iracema, ya en este momento ya estamos como cerca de los 24 años. Yo veo como tanto su estructura energética como su estructura física empieza a solidificar rasgos de madurez, empieza su cerebro a entender las compensaciones de sus decisiones. Veo como en esta etapa aún trabaja en su autoimagen, como aún trabaja en Ujú, aceptar quién es, ujú.
pero veo que desde esta nueva perspectiva, como si en este mismo momento estuviera viviendo sus 23 años, veo cómo ahora lo razona desde un punto en el cual contempla sus logros, contempla sus nuevas acciones, sus nuevas responsabilidades, y veo cómo todo su sistema energético empieza a cambiar, Iracema, empieza a cambiar porque su situación mental y emocional es clara, es más fija, es más fluida, es más organizada. Entonces su cuerpo, su fisicalidad deja de requerir tanto trastorno, tanto trauma, deja de necesitar tanto autosabotaje, y veo como a esa edad de los 23 y 24 empieza como ya como a recuperarse, como a restablecer un poco de esa conciencia tanto humana como energética de lo que es la madurez, de lo que es la responsabilidad y muchas cosas que empiezan a conectar, como si en ese momento estuviera pasando sus 24 años. Quiero que empiece a liberar toda esta forma de experimentar la vida a través de un comando, de un mandato, de una creencia de alguien superior. Quiero que empiece a eliminar todas estas vinculaciones de dependencia emocional, energética y biológica, y quiero que corte, si todavía hay en este momento algún vínculo energético con alguien o con algo, por medio de contratos, de acuerdos y sobre todo de devociones. Mira, en su particularidad ya no existe porque su propia alma jamás fue devota y jamás fue entregada. Ujú, Fue más bien este malentendimiento de que pagó su entrada y él ujú. entendía la vida con un costo, ¿sabes? Con Él una entendía la deuda, vida claro. como una deuda, claro, exactamente. O sea, él pagó y entonces como al pagar no se le dio, sufrió, padeció, entendió mal la forma en la cual se le presentó ese peaje. Entonces, este comando es muy sencillo y más porque ya estaba desconectando Ujú. a esta necesidad de entablar una relación con algo superior, porque su esencia, su alma, tiene claro el momento en el que entró y tiene clara la trascendencia de lo que es habitar esta experiencia y sobre todo cómo se llega hasta aquí sin ayuda. Ok, entonces ahora, Nico, obsérvalo y dime cómo lo ves y cómo lo percibes energéticamente. Mira, hasta lo que he visto que él ha trabajado, entiendo que su cuerpo físico está proporcionando mucha energía a todo lo que es la parte del cerebro. Está trabajando en una reivindicación de todos los sistemas para después ir poco a poco solucionando ya a nivel muy físico esta comunicación interna, ¿no? Porque yo observo como no en un deterioro avanzado, pero sí como comenzaba así como a tener pequeños espasmos, como que se le empezaba a mover un poco un dedo o algo así, inicio de algo que se puede recuperar muy sencillamente a partir de ahora que su cuerpo está trabajando en él. Veo cómo su sistema mental Ujú, está mucho más estructurado, como no hay tanta nubosidad. ujú. Esta primera forma que vimos así viscosa representaba directamente sus pensamientos, entonces ahora veo más como líneas establecidas, renglones, cosas como que le permiten organizarse mejor. Y en su estadio emocional, Iracema, yo ya no veo a un niño a flor de piel, o sea, ya veo yo a un hombre de 27 años que comienza a gestionar estas emociones desde otra forma, desde la verbalización, desde el enfrentamiento, y veo cómo su piel empieza a sentirse como la piel de un hombre y no como la piel de un niño. Ok, observa si está conectado con estas tres Marías y con ¿no? No, ya tiene rato que esa desconexión se deshizo, sobre todo cuando trabajaste mucho esta parte en la adolescencia del sorprendimiento y todo esto, ahí desprendió muchas de esas creencias. Ok, ahora pregúntale a Noé si tiene algo que decirle a sus padres. Em, Él se acerca, los ve de frente, pero siente él así como un nudo en la garganta porque no encuentra palabras para hablar, simplemente los toma por los hombros, hace como un sentido de disculpa y al mismo tiempo es como un sentido de agradecimiento, entiende esta función, pero el que se acerca es una parte de él muy sabia, porque el cuerpo físico como tal
manifiesta poco a poco, como poco a poco disolvendrá el rechazo, o sea, porque yo veo como el cuerpo físico, si lo veo como una entidad, están sus papás aquí y es como si él se inclinara y la parte que los toca es una parte muy sutil y el cuerpo físico se queda así como muy atrás, Ira. Ok. Observa esta recuperación y esta metabolización en cuánto tiempo su cuerpo energético lo empieza a trabajar. Yo observo, Iracema, que va a empezar a tener como una crisis como cuando de abstinencia y va a ser muy fuerte, entonces va a trabajarlo de una forma muy rápida, pero su cuerpo lo va a resentir. Ok, muy bien. ¿Listo para regresar? Listo. Desconectas de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectado de todo y de todos, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía, se siente grande y te sientes fuerte y te sientes poderoso, te sientes creador, Dios generoso, maravilloso. Respiras profundo, ya a tu ritmo vas abriendo tus ojos. Nico, ¿cómo te fue? Hola, Ira, bien, bien. Qué bueno. Elena, ¿puedes conectar tu micrófono? ¿Me escuchas? Sí, sí. Sí. Oh, ok, aquí estamos, aquí estamos. Cintia, Eh, dime. cuando lo encontró Nico, la cara que puso Nico parece que estaba viendo la de mi hijo. ¿Ah, sí? Sí. Oye, Elena, ¿sentiste tú algo durante la sesión? Nomás como nerviosa y ganas de llorar, pero mucho de lo que Nico dijo es verdad lo que él pasa. En sí, lo que hemos pasado con él es lo que Nico estuvo explicando ahorita. Se siente de esa manera. Ok. Y llora mucho. Incluso antes de entrar a la sesión, él nos llamó y apúrense porque quiero que me agarren. Ujú. Ajá, dijo. Ok. Bueno, vamos a ver cómo metaboliza. Hay que estar pendientes. Bueno, su alcoholismo es muy, muy severo, pero vamos a esperar a que empiece a metabolizar la sesión y ya nos irán diciendo cómo va evolucionando, ¿vale? Por supuesto. ¿Nos van a permitir que la sesión sea pública? Sí, Ok, muchas gracias. Entonces, gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Gracias a Elena, Yamay, Yamaychus, por- Jesús. Ay, a Jesús, Jesús. a Jesús y, y seguimos aquí. Escríbanme a mi correo info@iracemahipnosis.com y seguimos aquí. Voy a cortar la grabación y nos quedamos en línea. Gracias. Bye. Gracias, Nico. Gracias, Ira. Ok, ¿alguna